Bien, buenos días. En honor al tiempo, entonces, vamos a iniciar el seminario comprometido. Quiero agradecer en estos minutos a todos los que estén conectados y también a los que justamente se van a conectar. Y antes de eso, tengo que mencionar que la Universidad Tecnológica Metropolitana, a través de su plan de desarrollo estratégico, ha establecido distintos desafíos, entre los cuales se encuentran o destacan algunas labores fundamentales y transversales para el desarrollo de la institución, como es el caso del aseguramiento de calidad y la vinculación con el medio. En ese mismo sentido, en esa misma lógica, la carrera de Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente cuenta también efectivamente con estos lineamientos de vinculación con el medio, donde justamente una de esas acciones que hay que desarrollar es el fortalecimiento del perfil de egreso de nuestros estudiantes. Otra es la difusión de la carrera y también, por supuesto, la vinculación con el entorno. En ese contexto se desarrolla entonces esta actividad de vinculación, este seminario técnico, esta charla técnica, cuyo expositor lo voy a presentar en unos segundos más. Antes de eso tengo que detallar que la grabación de la actividad estará disponible en el canal de YouTube de vinculación con el medio UTEM, al cual ustedes podrán tener acceso también y posteriormente revisar con calma. Aprovecho también la oportunidad de detallar e indicar que si quieren participar de más actividades, pueden visitar la página web utem.cl, donde hay un despliegue de importantes actividades en este ámbito y en otros también de la carrera y de otras carreras también de la institución. Habrá una encuesta de satisfacción también que estará disponible posteriormente para que ustedes la puedan completar. Solicito además a los auditores que toda consulta que tengan durante el desarrollo de la charla puedan desarrollarla o escribirla a través del chat, para que al final de la presentación podamos entonces presentársela al expositor y pueda ser abordada esa consulta. Por último, se solicita a todos los asistentes mantener su micrófono apagado para mejorar el audio de la exposición. Bueno, con esas indicaciones ahora me toca presentar a nuestro expositor, don Eduardo Mera Garrido. Don Eduardo Mera es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile. Es licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la misma casa de estudios. Tiene un diploma de estudios avanzados de la Universidad de Barcelona. Y don Eduardo Mera se ha especializado en emisiones atmosféricas, particularmente en ruido, atmósfera, electromagnéticas. Conoce bastante bien y también de su ámbito de acción y de competencia en sistemas de evaluación de impacto ambiental, estudios de riesgos físicos, sistemas de información geográfico. Es profesor conferenciante nuestro acá en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Profesional vicepresidente de la Corporación Chile Ambiente. Es consultor de Ingeo 360 Chile, consultor GEJAP en Paraguay, consultor Carrel Chile, Ambiente Social Chile, Altoya Chile. Desarrolla varias consultorías en distintas empresas, mayoritariamente particulares, donde él justamente se desempeña en este ámbito del sistema de evaluación de impacto ambiental y estudios asociados. Bueno, el tema del seminario, como ustedes bien saben, es evaluación de impacto ambiental, diagnóstico y desafíos en Chile. Bueno, dejo entonces con ustedes a don Eduardo Mera, quien va a iniciar su presentación en el contexto del seminario. Eduardo, bienvenido. Cuando tú estimes conveniente, puedes iniciar tu presentación. Te dejo entonces. Ya. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, a lo mejor muchos de ustedes me conocen porque he sido mucho tiempo profesor en UTEM. Estoy trabajando con ustedes desde el año 2000. Bueno, hoy día, Eric, le agradezco mucho la invitación, le agradezco mucho a la universidad de que me haya permitido más que nada transmitir el área en el cual yo me desarrollo laboralmente, porque en la universidad yo desarrollo mi aspecto de docencia e investigación en el área física y atmósfera, pero en el área profesional me desempeño
en el sistema de evaluación de impacto ambiental y en los estudios en los cuales se desempeñan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en lo que quiere decir específicamente en emisiones atmosféricas. ¿Ah? Bueno, empecemos la presentación. Vamos, primero les cuento un preámbulo. Miren, se tiene que el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile ha sido un sistema que ha mutado, es un sistema que ha evolucionado, es un sistema el cual desde el año 95 aproximadamente ha sufrido una serie de variaciones. Es un generalmente nosotros tenemos que considerar que la constitución del año 80 en Chile ya consideraba, entre comillas, permitir que los chilenos vivieran en un entorno y en un medio ambiente limpio, pero ¿qué sucede? No sucedió hasta más o menos el año 90, entre comillas, con la llegada de la concertación y con un equipo liderado por Benninger, Patricio Rodrigo, un gran número de individuos, se empezó a gestar toda la concepción de dotarle a Chile de un sistema de evaluación de impacto ambiental. Y para lo cual se tuvieron que forjar las leyes y toda la estructura orgánica específica. Bueno, voy a compartir pantalla para compartir la presentación. Pantalla. Bueno, ahí está. Eric, ¿tú ves la pantalla ahí? Ya. Está empezando a compartir, ahí se ve Eduardo, todo perfecto. Ya. Entonces, vamos. Bueno, el día de hoy, Eric me invita a hablar de sistemas de evaluación de impacto ambiental, diagnóstico y desafíos en Chile, y también especificar temas de contaminación ambiental y de atmósfera. Y es muy bueno y es muy correcto de que nosotros en la comunidad académica nos juntemos a hablar de ese tema, porque es un tema que es candente, es un tema que afecta a la comunidad y en el cual es interés de todos. Y de repente surgen muchas consultas que muchas veces los expertos no responden, pero esta vez yo se las voy a responder, la mayoría, o yo voy a tratar de responder gran parte de las que a mí me ha dicho la gente o que me he dado cuenta que el sistema tiene internamente, para que más o menos ustedes se den cuenta cómo se desarrolla este sistema. Bueno, sistema de evaluación de impacto ambiental, diagnóstico y desafío. Esta presentación se desarrolla en 3 grandes módulos: introducción, diagnóstico y desafío. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo el desarrollo chileno en Chile se dio gracias a que nosotros le pudimos dar, entre comillas, un entorno legal en el cual pudimos cimentar todo el desarrollo del medio ambiente. ¿Por qué? Porque si no había un cuerpo legal que era capaz de sistematizar las diferentes normativas existentes en los diversos organismos autónomos de potestad sanitaria, potestad hidráulica, potestad fauna, no sacábamos nada. ¿Por qué? Porque era evaluar un ente disgregado. Entonces, generalmente, uno de los primeros pisos que se trató, entre comillas, de sistematizar en Chile fue más o menos en los años 90, en el año 1994, 1995 en adelante, se empezó a generar una primera política ambiental de Chile, la cual más que nada se plasma en la ley 19.300 en el año 97, y que a la vez la idea que tenía esta ley 19.300 era de sistematizar todo el conjunto orgánico de múltiples normativas que preexistían. ¿Qué tenemos? Tenemos un segundo nivel regulatorio ambiental, de que generalmente era todos los instrumentos de aplicación colectiva, que eran las normas de emisión, los planes de prevención de descontaminación, planes de ordenamiento territorial, los cuales antiguamente no eran planes de ordenamiento territorial por sí solos, sino que eran más que nada los planes reguladores comunales que ahora vemos, no como ahora estructurados, que existen los planes reguladores intercomunales, los planes de desarrollo regional, no, eran simplemente los antiguos planes reguladores comunales, áreas protegidas. Y el tercer nivel
que tenemos en Chile, que era de la potestad ambiental, era instrumentos de aplicación específica del SEA, y que generalmente son instrumentos que rigen propiamente la mecánica interna de los reglamentos que rigen el sistema ambiental de evaluación de impacto ambiental. Entonces, más que nada, aquí organizándole para usted, ya en el año 90 se empezó a crear, se hace la creación de la Comisión del Medio Ambiente, donde se empezaron a fraguar todos estos temas ambientales. Eduardo, disculpa, no sé si podemos tenerla como presentación el PPT para que se pueda visualizar mejor, porque estamos viendo solamente la primera lámina. Ah, ya, espérate, vuelvo a compartir, espérate. Deja compartir de nuevo. Espérate, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí se ve, a lo mejor es porque a lo mejor es muy invasiva la otra modalidad y consume muchos recursos del sistema. Entonces, ahí después yo les voy a pasar la presentación, así que no hay problema. Se ve Eduardo ahora, sí. Bueno, ¿qué tenemos? Desde el año 90 se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente, pero la Comisión Nacional del Medio Ambiente era simplemente un ente chiquitito y que realmente no tenía un gran peso trascendente, y realmente este empezó a tener trascendencia ya desde el año 94. ¿Por qué el medio ambiente en el año 94 empezó a tener trascendencia? Porque se creó la Ley de Bases del Medio Ambiente, en el cual teníamos una ley que dictaba que tenía que haber en Chile un sistema que regulara las diversas actividades del entorno del quehacer del país. Pero ¿qué pasa? Teníamos una ley, y ustedes saben que si la ley no tiene reglamento, la ley no se puede aplicar. Pasaron 3 años y ya más o menos en el año 97 salió el primer reglamento, que era el Decreto Supremo 95, en donde tuvimos el primer reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, el cual nos acompañó por mucho tiempo, tuvo muchas virtudes, tuvo muchas falencias. Generalmente la falencia más grave que tuvo el primer reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental es que no evaluaba la sinergia de los proyectos, aunque la ley lo mencionaba. Y debido a eso, permitía a los individuos presentar los proyectos de manera seccionada. ¿Qué quiere decir? Debido a eso, ustedes explicarán por qué hay grandes complejos habitacionales, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, lo hacían simplemente para caer en el instrumento de evaluación ambiental de menor rigurosidad. ¿Qué pasa? Ya en el año 2010 pasó un hito muy importante, que fue la creación del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, en donde cambió toda la estructura, donde todo el trabajo que hacía una pequeña comisión, la cual, entre comillas, vivía en una pequeña oficina en cada región, pasó a ya tener una estructura orgánica de ministerio, con una planta considerable de funcionarios públicos dedicados a la evaluación en el sistema, y realmente a través de la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, la cual hasta hace poco recién ya ha cobrado fuerza, recién ya en el año 2018 en sí la Superintendencia del Medio Ambiente ya ha cobrado vigencia y ya ha cobrado fuerza, una fuerza relativa importante, empezó ya a tener un peso específico. ¿Por qué? Porque ya no era una pequeña entidad la cual se veía sobrepasada técnicamente de manera exérrima como era la Comisión Nacional del Medio Ambiente. ¿Qué otro hito tuvimos? Que en el año 2012 pasó algo muy importante, pero algo que fue demasiado relevante: la modificación del reglamento de la ley, que fue el Decreto Supremo 40. Esa modificación de la ley permitió muchas cosas, pero la más importante es que, entre comillas, permitió redefinir las actividades que entraban en el sistema de evaluación de impacto ambiental, entró a redefinir de manera clara cuáles eran las actividades las cuales entraban como
declaración de impacto ambiental o entraban como estudio de impacto ambiental, y empezaba a verse de que el decreto supremo 40 ya no empezó a ser permisivo con el fraccionamiento de proyectos, aunque eso no quita que hasta el año pasado todavía haya muchas empresas que trataran de seguir fraccionando sus proyectos para seguirlos presentando al sistema. Pero eso con el tiempo ya ha sido superado, ya el sistema cada vez se ha ido colocando más estricto y ya no soporta la fraccionabilidad de los proyectos. En el año 2012 pasa otro hito también muy importante, aparte, entre comillas, de la creación del Decreto Supremo 40, que fue la creación de los tribunales ambientales. ¿Por qué es tan importante la creación de los tribunales ambientales? Porque pasamos de ser una institución la cual solamente daba una valoración y daba un permiso administrativo a ser una institución la cual ya tiene un peso legal, que ya tiene una potestad de regulación específica y organiza todos los entes sectoriales para poder sancionar como corresponde a las diversas empresas. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a ser, pasamos de ser un gatito a por lo menos un león que ya empezaba, entre comillas, a mostrar que tiene garra. ¿Qué pasa? Ya desde el año 2014 en adelante, hasta el año 2020, han habido muchas modificaciones, pero generalmente las modificaciones más significativas para la gente que trabajaba en el sistema de evaluación de impacto ambiental sucedieron en el año 2018 y en el año 2020. ¿Qué pasó? En el año 2020 salió el proyecto de ley que modifica el proceso de calificación ambiental, mejora los procesos de participación ciudadana y mejora, entre comillas, la accesibilidad de la comunidad al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en el año 2020 ya finalmente se zanja el fraccionamiento de proyectos. ¿Ah? ¿Esto qué pasa? Esto último trae muchas repercusiones. Trae muchas repercusiones en la inversión minera, trae muchas repercusiones en el ámbito inmobiliario. ¿Por qué? Porque algo que tú antes podías presentar como una declaración de impacto ambiental, ya no podías presentarlo como una declaración de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque sinérgicamente evaluado en todas sus componentes, pasaba a ser un estudio de impacto ambiental. Entonces, bueno, acá tengo algo que saqué de Jorge Lira, de la PUC y del sistema de evaluación de impacto ambiental, en que cada vez el sistema se ha hecho más complejo, porque como ustedes han ido dándose cuenta, los cuerpos normativos que lo rigen se han ido colocando más refinados en la forma de evaluación. Y bueno, ¿y qué sucede? Tenemos en un primer momento donde había evaluación voluntaria, donde todos se presentaban al sistema como estudio de impacto ambiental. Después se dieron cuenta de que el sistema de estudio de impacto ambiental dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental era una ente muy compleja porque presentaba la componente de participación ciudadana, y todos trataron de migrar de manera crítica a declaración de impacto ambiental. Entonces nos damos cuenta que desde un primer momento que todos querían presentarse como estudios para tener una buena fachada ambiental, pasaron a comportarse como declaración de impacto ambiental para evitar la componente de participación ciudadana. Ahora, eso sí, en el año 2020 y en el año 2018, como se hicieron modificaciones las cuales permiten hacer procesos de participación ciudadana, por supuesto, no estrictamente vinculantes, pero sí son consideradas por los evaluadores del sistema. Las declaraciones de impacto ambiental hoy en día tienen una fuerte componente de participación ciudadana, en la cual mínimamente obliga
a que nosotros, los que presentamos los proyectos al sistema, estamos obligados a que la comunidad que está en un radio mínimo de 2 kilómetros a la redonda de los proyectos se informe de que estos existen. Bueno, ¿qué sucede? Como el sistema se fue haciendo más complejo, eso también trajo un problema muy crítico, de que los plazos de evaluación se fueron haciendo más y más extensos. Entonces pasamos de un plazo de evaluaciones de 500 días hasta un plazo de evaluación de 726 días en el año 2016 para las EIA, y desde 2011 desde 208 días hasta 280 días para las días. ¿Qué sucede? El sistema tenía una falencia, porque en lo que decía el sistema de evaluación de impacto ambiental, a lo que eran los estudios de impacto ambiental, generalmente el sistema zanjaba lo que eran facultaba la famosa presencia del silencio administrativo, y que generalmente el silencio administrativo decía de que si el organismo público no se manifiesta en una cierta cantidad de tiempo, entre comillas, se da por aprobado el estudio. ¿Qué pasa? Para tratar de zanjar este problema, desde el año 2018 en adelante, el sistema se colocó mucho más estricto, y ya desde el 2020 se colocó un horizonte máximo de 9 meses para hacer los estudios de impacto, para evaluar los estudios de impacto ambiental, a excepción que se pidan suspensiones condicionales, que no pueden durar más allá de un año, y son suspensiones condicionales, quiere decir de que se paraliza el proceso de evaluación, esperando a lo mejor alguna medición de alguna componente, como pueden ser las componentes de fauna, o a lo mejor como pueden ser los componentes de calidad del aire, para verificar algún parámetro. Y lo que eran las declaraciones de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental tenían una falencia muy grave. Una declaración de impacto ambiental podía tener primera adenda, segunda adenda, tercera adenda, cuarta adenda, quinta adenda, sexta adenda, y la adenda hasta que el fin del tiempo y el infinito te permitiera, hasta que el proyecto saliera aprobado o una de las partes se aburriera. Bueno, ¿qué pasa? Ya en el 2018 ya se zanja eso, y ya se da un tiempo máximo de no más de 7 meses para hacer una declaración de impacto ambiental. ¿Qué tenemos nosotros? Como el sistema se ha ido, entre comillas, complejizando, aquí yo les coloqué a ustedes una tabla que es de octubre del año 2022, que es de la cantidad de los proyectos que han entrado en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y en donde se ve en el mes la cantidad de proyectos ingresados, la cantidad de proyectos calificados, la cantidad de proyectos aprobados y la cantidad de proyectos rechazados. Y nos damos cuenta que entre los proyectos aprobados y rechazados generalmente hay un balance, pero que más favorece a los proyectos aprobados que a los rechazados. Generalmente es una mentira el que dice de que hoy en día están rechazando los proyectos. No, los están aprobando. Lo que pasa es que cada vez como están más tecnologizados los proyectos, menor mano de obra usan. Generalmente hoy en día los proyectos industriales no son extensivos en el uso de mano de obra, a excepción de proyectos silvoagropecuarios, o a lo mejor en proyectos de construcción. Pero el resto de los proyectos generalmente son muy específicos en el uso de gente. Ejemplo, los proyectos mineros, para toda la labor que hacen y toda la movilización de recursos que ocupan, el personal, a lo mejor aunque a uno le suene mucho, 10.000 personas, 15.000 empleados, 20.000 empleados, es poco para la cantidad de recursos las cuales realmente moviliza y genera y genera en el entorno. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hoy en día nosotros los evaluadores? ¿Qué tenemos nosotros los evaluadores? La gente que trabaja en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros que trabajamos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, tenemos estas 3 componentes hermosas que aparecen aquí en la página web del sistema, que son 3 componentes, que es la evaluación de impacto ambiental, que es el sistema de participación ciudadana y consulta indígena, y el sistema de consulta de pertinencia. ¿Qué tenemos en el sistema de evaluación de impacto ambiental? Nosotros tenemos un conjunto de actividades las cuales están definidas por ley y las cuales están refrendadas por el Decreto Supremo 40.
en donde más o menos se especifica de manera muy clara cuáles son los proyectos que entran como estudio de impacto ambiental al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y realmente, al ver las exigencias que nos pone el sistema, son realmente proyectos los cuales afectan de manera crítica el desarrollo de la comunidad. Generalmente llama la atención porque hay muchos proyectos los cuales no han sido evaluados como de estudio de impacto ambiental y han sido evaluados como declaración de impacto ambiental. ¿Y eso por qué se debe? No se debe a un componente técnico, no se debe a un componente técnico, ni tampoco se debe a un componente legal, sino que se debe a un componente político de quienes son los que administran el sistema en ese momento. Miren, para que un sistema presente un estudio de impacto ambiental, fíjese lo que tiene que presentar. Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos suelo, agua y aire. Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida. Localización o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios, humedales. Alteración significativa en términos de magnitud y duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, realmente el sistema no pide locura para clasificarte a ti como un estudio de impacto ambiental. El sistema es más que cuerdo. ¿Por qué? Porque realmente exige de que para que tú seas un instrumento de evaluación de mayor complejidad, tienes que caer en cosas las cuales afectan directamente la vida de la población. Generalmente esto, muchas veces los mandantes de los proyectos no lo entienden. A lo mejor algún mandante de un proyecto dice, oiga, pero si yo lo que ocupo, no sé, pues, es un bidón al mes de un producto X y por eso me va a hacer caer en estudio. Pero no se da cuenta de repente de que el producto X que ocupa a lo mejor es un ente el cual provoca daños al entorno y genera una persistencia en los tejidos que es milenaria. Y muchas veces cuesta cuando vienen acá, ejemplo, cuando vienen a la corporación, porque yo acá estoy emitiendo esto desde la corporación Chile Ambiente, o cuando va a alguna de las consultoras externas donde trabajo y de repente nos tocan reuniones, darle a entender de que a lo mejor que una actividad dentro del proceso industrial sea pequeña, no quiere decir de que su impacto sea inmensamente significativo. Pero bueno, después, ¿qué tenemos? En nuestra hermosa página del SEA tenemos un hermoso centro de documentación. A ver, déjenme comentarle. Este centro de documentación es como el manual de cortapalo. Usted viene ahí y está lleno de documentos. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, dependiendo el área que usted se especialice, dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, ejemplo, si usted hace estudios de fauna, usted hace estudios arqueológicos, usted hace estudios de modelamiento contaminante, para todo existe un manual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace ese manual simplemente es que es una sistematización de los requerimientos básicos que pide el organismo sectorial en esa componente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si usted trabaja fauna, cuando usted vaya y vea la guía que evalúa fauna y que está en este compendio, lo que hace es sistematizar todo lo que dice el Servicio Agrícola y Ganadero y lo que dice el Ministerio de Agricultura respecto al tema. Ejemplo, si usted evalúa aire, ¿qué va a aparecer ahí? Va a ser un compendio que te va a sistematizar todo lo que dice salud, el Ministerio de Salud en el tema. Si usted es el que genera las guías, usted es el armador de las guías, ¿qué es lo que dice lo que está ahí en esta biblioteca? Te da a entender, entre comillas, los lineamientos base que te piden para justificar tu declaración de impacto ambiental, cuáles son sus capítulos mínimos, y dentro de sus capítulos mínimos, cuáles son los capítulos los cuales tú verdaderamente tienes que justificar, y generalmente es el capítulo 2. Entonces,
existe. Y yo como siempre les digo, es como la biblioteca del manual de Cortapar. Está de todo. Uno tiene normas, tiene instructivos, tiene criterios, tiene guías. O sea, para todo lo que uno necesite, ahí va y está. Después, la segunda componente que vimos aquí en la hermosa pantallita que teníamos, participación ciudadana y consulta indígena. Aquí hay algo muy importante en lo que es participación ciudadana y consulta indígena, es que desde el año 2018 en adelante, la participación ciudadana pasa a ser una componente extremadamente relevante en el sistema de evaluación de impacto ambiental. De repente, de repente se llega casi a caer en la ilegalidad por parte del sistema público al establecer pseudo sistemas de participación en instrumentos legales que no corresponden. Ejemplo, la declaración de impacto ambiental no le corresponde una participación ciudadana, pero establece a través de una serie de circulares, las cuales no caen en un entorno de legalidad, un entorno de participación y una serie de guías. Ahora, ¿qué sucede? Generalmente uno tiene que pensar desde la siguiente forma. Si yo presento mi declaración, por ejemplo, y los individuos del sistema de evaluación de impacto ambiental me dicen, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer una participación, a lo mejor no una participación formal, pero sí tiene que ir, buscar a los individuos que viven 2 kilómetros alrededor del proyecto, explicarles el proyecto, reunirlos en alguna reunión, a lo mejor en la junta de vecinos del lugar, y darles a explicar a todos qué va a hacer usted. Es mejor hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente, después cuando los individuos del sistema de evaluación generen el ICE, que es el informe consolidado que genera el ente técnico de evaluación del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo más probable es que los individuos te van a encontrar desfavorable y vas a tener una recepción negativa por parte de los evaluadores. ¿Ah? Generalmente la idea es que si tú haces una actividad no te andes ocultando, o sea, generalmente trata de mostrar lo que hace y trata de ser lo más verídico posible y si genera algún problema, trata de solucionarlo. ¿Qué pasa? También surge la participación indígena gracias al convenio 169 de la OIT. O sea, tenemos que tener cuenta en Chile que gracias a la firma de un convenio, que es una cosa que firmó Chile para, más que nada por el ambiente del entorno laboral, entre ellos, venía el convenio 169 que dispuso en su artículo 2 que la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. ¿Qué pasó? Esa pequeña frase en Chile ha generado en lo que es el ambiente de la minería y de las forestales, ha generado un cambio de actitud hacia el entorno que ha sido gigantesca. ¿Por qué? Porque antiguamente venía un individuo, compraba el terreno, empezaba a explotarlo, decía, total, en Chile la propiedad privada se respeta, yo extraigo porque en Chile me dejan extraer lo que quiero, no me cobran royalty, extraigo nomás me hacen pagar impuestos nomás, pero son impuestos que son razonables. ¿Y qué sucede? Y desde un momento de la noche a la mañana te dicen, oiga, déjale, pare, tiene que tomar en cuenta también que siente el entorno donde usted se desarrolla y que son las comunidades que siempre han estado acá, de la actividad que usted va a hacer, po. Y como que ahí se genera y que se tiene que empezar a generar espacio de negociación y de escuchar a las contrapartes, o por lo menos escuchar a los que siempre han estado ahí en ese lugar. Bueno, aquí viene la tercera parte que estaba ahí en nuestra hermosa página web del inicio. Consulta de pertinencia. A ver, la consulta de pertinencia yo generalmente le llamo el salvavidas de plomo. ¿Por qué un salvavidas de plomo? Porque generalmente muchos de los individuos los cuales hacen actividades quieren hacer una consulta de pertinencia tomando la respuesta de esta consulta de pertinencia como una aprobación ambiental, entre comillas, a su proyecto. ¿Qué quiere decir esto? La consulta de pertinencia
¿Qué es? La consulta de pertinencia es venir, dirigirse al subsecretario regional de la Seremía del Medio Ambiente, decirle en su exérrima señoría, yo tengo este proyecto, ahí están los antecedentes, dígame usted si yo me presento al sistema de evaluación de impacto ambiental. Se ha dado muchas veces de que hay proyectos los cuales son muy pequeños y realmente no tienen un impacto significativo. Y se ha respondido, ¿sabe qué? Usted no tiene que entrar porque realmente su proyecto es muy pequeño. Simplemente tiene que ejecutar los permisos sectoriales nomás. Entonces los individuos han tomado esa consulta de pertinencia que les ha emanado el servicio público y la han presentado ante los organismos sectoriales y han tramitado los permisos correspondientes. Pero ¿qué ha sucedido? Este instrumento, el cual se generó en una primera instancia para descongestionar al sistema de evaluación de impacto ambiental en su componente de declaración de impacto ambiental, fue abusado y fue tergiversado, siendo que algunas veces proyectos tan increíbles como extracción de áridos por sobre 50.000 toneladas querían pasar perfectamente a través de una consulta de pertinencia. Y algunas veces pasaron, créanme que las primeras consultas de pertinencia pasaron y realmente los individuos les aceptaron les aceptaron esa consulta de pertinencia como un documento avalador ambiental de la actividad. Pero después el sistema, hace como un año, se dio cuenta de que lamentablemente un instrumento que era muy práctico para pequeñas actividades que no provocaban un impacto mayor, ejemplo, una verdulería, ejemplo, no sé, un lugar de expendio de alimentos, donde no hay unidad desengrasadora de mayores dimensiones, o no hay manejo, no sé, de fluidos como sangre, o, o actividades muy menores, ejemplo, un mini market, tuviese que evitarse el sistema de evaluación de impacto ambiental porque realmente eran actividades muy pequeñas y que no les correspondía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como el sistema degeneró, ahora tú apenas mandáis una consulta de pertinencia, ¿sabes con lo que te responde la Seremía Regional del Medio Ambiente? Te manda en digital el Decreto Supremo 40 y te manda la carta del caballero o la dama correspondiente de la región diciéndote remítase a evaluar el Decreto Supremo 40 y al artículo 11 de la ley. Punto. Se acabó. Nada más. No lo dicen nada más. Ya no dice, como antes que decía, no, realmente su actividad es pequeña, no compete que entre. No. Ahora a todo lo está obligando a entrar al sistema. ¿Eso que ha generado? Muchos problemas. ¿Por qué? Porque se han visto sobredemandados. El sistema de evaluación de impacto ambiental se ha visto sobredemandado y han tenido que contratar una gran cantidad de personas. Pero el problema es que muchas veces, para hacer un evaluador del sistema de impacto ambiental, tiene que ser una persona que tenga destrezas técnicas muy, muy buenas, corroboradas, y generalmente eso no se gana de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Pedir la ayuda a las seremías. ¿Y qué pasa? La seremía generalmente tiene gente de muy buen nivel técnico, pero también se ha visto sobrepasado. Entonces, al final, el problema se siguió conservando y un instrumento el cual era muy bueno y que era en la consulta de pertinencia y que permitía que pequeñas actividades se evitaran estar presentándose al sistema de evaluación de impacto ambiental, también se tengan que presentar. Pero ¿saben qué? Todo depende mucho de la municipalidad. Porque generalmente todo esto que nosotros generamos del sistema de evaluación de impacto ambiental es porque la resolución de calificación de impacto ambiental, sea para estudios o sea para declaraciones, o las resoluciones de pertinencia o las consultas de pertinencia, generalmente son documentos que se presentan en la dirección de patentes del municipio. Entonces, muchas veces
los municipios, como tienen una ley orgánica en Chile que es tan poderosa, de repente hay algunos municipios que dicen ya, para hacer estas actividades como bazares, eh, 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 confitería, pequeños lugares de venta de alimentos, se va a permitir, entre comillas, de que no se presenten al sistema de evaluación de impacto ambiental y presenten patentes directamente a través de la solicitud de la dirección de patentes, las cuales después evaluadas por el Consejo Municipal. ¿Ah? Pero ahí ya depende mucho del municipio donde esté parado. También, entre comillas, en la página web permite hacer todos los procedimientos en línea, declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, consultas de pertinencia, y es una cosa que es muy importante, los recursos de reclamación. La reclamación siempre es un proceso que es muy importante dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué es una reclamación? Una reclamación es cuando un proyecto dijo que iba a hacer algo y no lo hizo, o no declaró algo que iba a hacer y lo hizo, o genera algún problema en el entorno, y generalmente para que la gente vaya a reclamar, ya el problema tiene que ser excesivamente repetitivo, porque generalmente en Chile la gente no reclama por reclamar. Generalmente, si tú vas a otros países de Sudamérica que a mí me ha tocado, la gente reclama por deporte. No, en Chile la gente reclama ya cuando la cuestión ya lo tiene literalmente aburrido, o sea, ya cuando es recursivo, pasa todos los días y está pasando durante 6 meses seguidos y ya la cuestión no me deja dormir, ahí van. Entonces, diferente pasa en otros lados. ¿Para qué mencionarle casos de Argentina, Brasil? En Argentina no te aguantan ni 2 días dando problemas. Entonces, van a reclamar al tiro, y por último van y van los piqueteros, queman unos cuantos neumáticos y se toman la plaza de armas del pueblo. No, aquí no, aquí la gente realmente se reclama es cuanto. Ya el problema es muy grande. Ahora, ¿por qué se genera este sistema de recursos de reclamación? Porque usted tendría que decirme, oye, si el Estado a mí me avaló una actividad, ¿por qué no va a fiscalizarlo? Y es por una cosa, el Estado no tiene la cantidad de fiscales de entes en terreno para poder fiscalizar los proyectos. Tiene una plantilla, pero que es muy pequeña. ¿Y por qué es muy pequeña? Porque el valor de cada individuo de fiscalización para el Estado es muy alta. Cada fiscal que tiene el Estado, que trabaja en el sistema de reclamación, mínimo, le cuesta al Estado de Chile 3.250.000 pesos líquidos. O sea, eso súmale los impuestos. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Son funcionarios públicos los cuales tienen sueldos extremadamente altos porque tienen asignación de exclusividad. Entonces, son escasos, porque el valor de cada uno de ellos es extremadamente alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema de evaluación de impacto ambiental solamente se compromete a una cosa, que cada 2 años, va a mandar una vez a fiscalizar tu proyecto si no hay ninguna reclamación. Y esto es algo que siempre llama la atención. Y ahora, tú la pregunta que haces, bueno, ¿y por qué sucede eso? Porque hay poca gente que vaya a terreno. ¿Y por qué sucede eso? Porque, claro, el valor de cada individuo que va a terreno a fiscalizar es una fortuna. Entonces, generalmente, ¿qué trata de hacer el sistema? Trata de apoyarse en los municipios y trata de apoyarse en los inspectores municipales, que entre comillas salen a un valor mucho menor de lo que sale un inspector del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia de Medio Ambiente en este caso. Porque en sí ya cuando el estudio sale del sistema de evaluación de impacto ambiental, del Servicio de Evaluación Ambiental, se va a la Superintendencia del Medio Ambiente y ya nunca más vuelve al SEA, sino que se queda la Superintendencia del Medio Ambiente y toda la estructura de fiscalización parte de la Superintendencia del Medio Ambiente y es carísimo. Y esos son individuos carísimos. Por región no tiene que ser más de 3 personas, 4 personas. A ver, diagnóstico. A ver, miren, generalmente cuando nosotros tenemos el sistema de evaluación de impacto ambiental, pasan muchas cosas que son como que llaman la atención y que son propias de Chile y que generalmente estas preguntas surgen por años y años y años
y años de trabajo. Primero que nada, tiempo de evaluación dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay desigualdad de condiciones para los tiempos de evaluación, en lo que corresponde a tiempos que se asignan para los entes públicos y para los entes privados. Ahora, claro, usted le dirá, bueno, lo que pasa es que los proyectos públicos benefician a la comunidad y hay que tenerles más paciencia. Codelco, por ejemplo. Pero también hay que entender de que la ley a través de la Constitución exige la igualdad ante la ley. Segundo, de que en el sistema, lamentablemente, debido a que hasta hace muy poco se ha refinado, ha nacido una sobreexigencia de cosas no normadas y que son asumidas por los evaluadores públicos para darle la visibilidad a los proyectos. Entonces, de repente, los individuos, para darle la visibilidad a un proyecto en regiones, piden una cantidad de datos que realmente superan la realidad de lo que necesitan los proyectos, eso trayendo consecuencias del encarecimiento de esto. Otra, sobre exigencias no normadas en documentos técnicos para estudios específicos y guías de estudios específicos mal hechas de manera intencional y las cuales no han sido derogadas. A ver, generalmente como el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema de evaluación de impacto ambiental a futuro, no es ningún pecado con que el sistema, entre comillas, establezca sobre ítems de normativas y sobre exigencia en algunas cosas. Pero también hay que tener en cuenta del escenario país en el cual estamos nosotros, y esto es algo que es muy discutido por la gente que viene a invertir plata en Chile. No es lo mismo que estemos en Europa, que es un ambiente que el cual fue extremadamente explotado y extremadamente contaminado, a que se desarrolle acá. Ahora tampoco quiere decir de que nosotros querramos comernos el país y destruirlo, pero no podemos, no puede ser de que en el país se estén exigiendo normas que sean más complejas que las pedidas en Japón, que es un país que tiene normas ambientales extremadamente altas, o que se pidan en Estados Unidos. Y lo otro es que están los dos extremos. Están las guías mal hechas. Hay guías las cuales han sido mal hechas y que han sido generadas de manera intencional para favorecer ciertos sectores productivos del país, y que realmente hasta este momento yo no entiendo por qué no las han derogado, sabiendo los mismos evaluadores que esos instrumentos tienen problemas. También han surgido, bueno, lo mismo de la mal hecha, lo otro sobre exigencia de los permisos ambientales sectoriales. Generalmente cuando tú haces el sistema de evaluación de impacto ambiental, tú hagas un estudio, una declaración de impacto ambiental, tú vas a pedir después permisos ambientales sectoriales. Cuando tú estableces los permisos ambientales sectoriales que tienen que establecer cualquiera de estos dos instrumentos que mencioné anteriormente, tenemos de que muchas veces hay una sobreexigencia de paz. ¿Qué quiere decir? De repente se sobreexigen permisos los cuales, por la magnitud del impacto que se va a hacer, no corresponde pedirlo. Y también hay, y esto es súper crítico, que hay un gran número de evaluadores con serios problemas de prejuicios preconcebidos, lo cual hace que se sobreexija de manera casi onírica a los titulares de los proyectos. Y este es un problema que es crítico. Para la gente que nosotros que trabajamos en consultoría o trabajamos en corporaciones ambientales, de repente, ejemplo, yo trabajo acá en Chile Ambiente. Chile Ambiente tiene un alto estándar en sus estudios ambientales. Es más, yo digo que estos gallos se les pasa la mano pidiendo estudios ambientales extras a los mandantes que vienen acá. Pero aún así, de repente hay individuos, evaluadores dentro del sistema que casi piden cosas que son como técnicamente imposibles. Pero bueno, problemas que se han dado en el sistema. Otro problema que generalmente nosotros se ha detectado, que es el traspaso de estudios específicos a organismos no sectoriales.
El Ministerio del Medio Ambiente, de repente, en su deseo de adquirir potestad sobre más componentes ambientales, se hizo acreedor de analizador de estudios como los estudios de ruido o los estudios de emisiones atmosféricas, siendo que los mejores evaluadores de estas componentes, sin mentirle, la gente que trabaja en salud. Yo para qué les voy a mentir, los evaluadores de salud son gente que lleva años trabajando en el área y sabe correctamente cómo evaluar todo. Y de repente discrepan lo que dice el de salud a lo que dice el individuo que trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente. Lo otro, que también es crítico, es el carácter político del Comité Regional del Medio Ambiente. Es como algo que llega a ser como trágico. No puede ser que un documento normado técnicamente, al final, su zanjamiento sea desde el punto de vista político. Que generalmente es algo que hasta ahora me llama la atención y llega a ser colapsante. No puede ser. Tendría que ser que simplemente el documento técnico, el ICE, que emite el organismo técnico de competencia ambiental regional, fuera simplemente acatado y ejecutado por el Comité Regional del Medio Ambiente, pero algunas veces no sucede esto. Y ahí es cuando se aprueban proyectos que no tuvieron que haberse aprobado. Y después, y una cosa que generalmente las plantas del Ministerio del Medio Ambiente baja y sube dependiendo del gobierno de turno. Entonces, de repente tú no puedes hacer el seguimiento con la misma persona de un proyecto que está ejecutando de un gobierno a otro, porque cambian al que te sigue la guía, al que te sigue la guía o el estudio de impacto ambiental. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué lo cambian? Porque se fue el jefe y se lo llevó en el equipo de trabajo. Problemas que tenemos con los mandantes. A ver, generalmente, yo para qué les voy a mentir, en Chile se ha desarrollado gracias a que aquí se desarrolla mucho capital extranjero. El gran problema que tienen los extranjeros, muchas veces, los extranjeros te dicen, ¿sabe qué? Nosotros entendemos que no queremos destruir su país. Pídanos la medida que usted quiera, nosotros la vamos a implementar. Pero no queremos que la cambie después, que nos diga, oye, queremos que haga esto, y después nos van a salir y quieren otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Poca seriedad país, observado en la evaluación, hace que los inversores externos emigren con sus dineros. Lo otro, alargamiento de los plazos para obtener la resolución de calificación ambiental. Hay muchos proyectos, los cuales por su forma de establecimiento corren contra el tiempo. Por ejemplo, todos los proyectos eléctricos tienen algo que se llama la concesión eléctrica. Y la concesión eléctrica solamente dura un año. ¿Qué pasa? Si tú para presentarte, por ejemplo, un proyecto fotovoltaico, para presentarse al sistema de evaluación de impacto ambiental, tiene que tener su concesión eléctrica. ¿Qué sucede? Que si el proceso de evaluación de impacto ambiental dura más de un año, se le vence la concesión eléctrica. Y después nadie te acredita de que te la van a volver a dar. Y bueno, y como les dije, como les dije anteriormente, que muchas veces que tú dices que tu documento técnico que te emite el Consejo Regional, el Consejo Técnico Regional del Medio Ambiente te sea favorable, no te acredita de que la Comisión Regional del Medio Ambiente te dé por pasado tu proyecto. Bueno, eso es como repetitivo. Bueno, cosas que se han mejorado en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Se ha incorporado mucha gente con alta especialización en áreas de ruido, aire y fauna, en organismos sectoriales. En organismos sectoriales, ejemplo, el Instituto de Salud Pública cuenta con un nivel muy alto de sus técnicos en el área acústica, es pero increíble la calidad que tiene. Igual que la gente que trabaja en aire, en las seremías de salud, son gente que tiene un nivel técnico muy alto. Y hay muchos organismos sectoriales que han generado manuales propios para trabajar en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que son de muy alta calidad y que se han generado tras años de trabajo. Participación ciudadana. Generalmente en participación ciudadana nosotros tenemos
de que se pueden observar problemas, pero desde mi punto de vista, a lo mejor para alguien puede ser problemas, pero para otros, desde otro punto de vista, son cosas positivas. Pero ¿qué pasa? Para lo que es PAC, los problemas que se han observado es que se han solicitado procesos de PAC a instrumentos no normados, como le dije anteriormente. Ejemplo, dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental no tienen por qué poseer un proceso de PAC. Pero ¿qué pasa? Hay un proceso de circulares y políticas de turno, las cuales han hecho crear una quimera, la cual te hace presentar procesos de participación ciudadana, claro, eso sí, no vinculante a la resolución de los servicios. Y lo otro, que lo que es consulta indígena, es que la PAC para sistemas indígenas hasta ahora no tiene bien sistematizado en que los entes reclamantes indígenas estén realmente vinculados al territorio afectado por el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? De repente se han visto individuos de la tercera región reclamando por proyectos de la primera región. Claro, ellos dicen que no, es porque ellos son la tierra indígena y porque ellos son una colectividad superior, pero generalmente desde el punto de vista de impacto es la misma gente del lugar la que tiene que ir a reclamar. Entonces, se han generado muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Como dice ahí, todo lo que es participación ciudadana ha presentado los cambios más bruscos estos últimos 5 años. Las mejoras vislumbradas es que todos los organismos sectoriales, todos ahora integran participación ciudadana y todos tratan de tener en cuenta la comunidad y han mejorado los manuales, se han mejorado los procesos de evaluación de medio humano. O sea, ha sido bien positivo porque en sí se ha visto una mejora del 100% en el sistema en esa componente. Bueno, y generalmente, como les dije, las consultas de pertinencia, como les mencioné anteriormente, bueno, el problema que se dio es que fue un instrumento el cual fue mal usado y que no permitió conseguir su fin último, que era, entre comillas, evitar que proyectos pequeños no tuvieran que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Caso contaminación atmosférica. Bueno, aquí entramos a algo que a Eric y a mí nos interesa mucho. Caso de contaminación atmosférica. A ver, les explico. Generalmente, nosotros contamos con urbes extremadamente contaminadas en Chile, y créanme que están muy contaminadas. Tenemos Santiago, Temuco, Coyhaique, Talca, toda la zona central que comprende San Fernando y Rancagua, la zona del Valle Central de la sexta región le llaman esa, en las cuales son zonas que están muy contaminadas, por supuesto, sin mencionar, y esas están contaminadas simplemente por la actividad de ciudad, sin considerar a las que están contaminadas por su actividad industrial, como son El Salvador, El Salvador, Calama, que son ciudades las cuales están contaminadas por su actividad minera industrial. ¿Ah? Talcahuano, ¿para qué decir Talcahuano? Entonces, ¿qué sucede? Todo este quehacer de múltiples actividades que se han hecho al entorno y que han traído, entre comillas, como consecuencia contaminación atmosférica, el sistema las ha tratado de llevar a cabo a través de la ley y a través de los reglamentos y lo ha generado a diversas escalas. Para lo que pudiéramos decir como sistemas de mesocontaminación, que es lo que toma en torno a ciudades o a territorios más grandes, el sistema trata de responder a través de los planes de descontaminación atmosférica. Pero ¿qué es lo que pasa? Para establecer un plan de descontaminación atmosférica, primero hay que declarar a la zona como saturada. Y antes de declarar a la zona como saturada, hay que establecer en el sector un sistema de monitoreo de como mínimo 2 estaciones, las cuales estén midiendo como mínimo 2 años, y en las cuales te midan que estás en un 80% de la norma.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense, el plazo para hacer un diagnóstico del lugar, establecer un sistema de monitoreo elemental, el cual tenga trabajando 2 estaciones durante 2 años, declarar a la zona saturada, y después de declarar a la zona saturada, establecer su plan de descontaminación atmosférica, es mínimo un proceso que dura 10 años. Entonces, ¿qué pasa? A escala humana, eso no sirve. ¿Por qué? Porque en 10 años, un niño que sufre, un niño que sufre más de 4 o 5 años consecutivos, más de 3 bronquitis obstructivas seguidas en el invierno, pasa a ser crónico. Entonces, ¿qué tenemos? A nivel de mesoescala, el sistema tiene muchas deficiencias y más que nada se da por la lentitud que tiene el sistema. ¿Qué cosas positivas podemos observar hoy en día? De que el CINCA, que es el Sistema Nacional de Calidad del Aire, cubre casi todas las ciudades de Chile. En casi todas hay a lo menos 2 equipos de medición, en las cuales casi todas cuentan con un medidor TEOM de PM10, PM2,5, un medidor diferencial TEOM, o cuenta con un BAM beta de PM10, PM2,5, y en ciudades en las cuales, entre comillas, hay procesos térmicos de quema, como Temuco, Padre de las Casas, Coyhaique, hay medidores de gases. Pero eso ha sido a través de muchos años. Imagínense, el año en que se creó, se empezó a gestar el sistema de evaluación de impacto ambiental, en el año 90. Fíjense, en el año que salió la ley, en el año 94, en el año que salió el reglamento, el año 97, encima de que esté en eso ahora Chile, han pasado 30 años. 30 años en los cuales recién el año pasado hay algunas localidades aledañas a Puchuncaví que recién fueron declaradas zonas saturadas después de estar mínimo 30 años recibiendo contaminantes todos los días en las comunidades. Y de repente uno no se explica por qué pasa todo eso, por qué tanta lentitud e inercia en algo de que técnicamente y científicamente ha sido comprobado en diversas partes del mundo, porque aquí nosotros en Chile lo que hacemos es aplicar lo que pasa afuera, y la experiencia internacional ya va bien avanzada en el tema, e implementarlo acá en Chile es una inercia extremadamente alta. Bueno, planes de descontaminación atmosférica ya cuentan casi todos los sectores de Chile que tienen que contar, y generalmente también los que tienen que estar contados como zonas saturadas. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros con Eric trabajamos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo trabajo en lo que son emisiones atmosféricas, y en una de mis componentes trabajo calidad del aire. Les explico. En el sistema de evaluación de impacto ambiental, calidad del aire es una componente la cual se rige de una serie de reglamentos. Generalmente, cuando tú te basas y haces un estudio de calidad del aire, son 2 informes independientes. Es un informe que se llama inventario de emisiones, y en el inventario de emisiones, la cual en todo el territorio nacional se guía por la guía para la estimación de emisiones atmosféricas de la región metropolitana año 2020, se establece cuántas emisiones va a establecer tu actividad productiva en las etapas de construcción, operación y cierre. Ahora tú te pones a pensar lo siguiente: oiga, ¿y por qué usted está usando el parámetro de evaluación de la guía de la región metropolitana para evaluar, por ejemplo, un proyecto en Talca? ¿O por qué lo está usando para evaluar un proyecto en La Serena? Fácil, porque la región metropolitana, en la que cuenta con la mayor nivel de casas de estudio, de nivel más avanzado, cuenta con la mayor cantidad de consultores y cuenta con la mayor cantidad de recursos humanos, los cuales le ha permitido establecer
las guías las cuales tienen los parámetros más actualizados de evaluación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Hay un punto de vista desde la injusticia territorial de eso? Sí, hay injusticia territorial. Pero por lo menos tratamos de equiparar, de que todas las regiones traten de evaluar sus inventarios de emisiones basados en los parámetros de la región metropolitana. ¿Ah? Muchos dirán, no es justo, pero desde un punto de vista, por lo menos trata de equipararse a que todas las regiones sean las mismas. ¿Es correcto normativa y legalmente? No, no es correcto normativa ni legalmente, porque en ninguna parte de la ley dice que tienes que regularte por ese documento. Lo único que dice la ley es que no habiendo ningún documento oficial del Estado, tienes que regirte por la ley norteamericana, la ley suiza, la ley inglesa, la ley de los países de la Unión Europea, más Estados Unidos y Japón. Bueno, ¿qué sucede? Ese documento está basado en las últimas actualizaciones de la EPA, tiene muchos parámetros de Suiza y tiene muchos parámetros de Japón. Entonces, se ocupa. Después se hace un segundo documento. El segundo documento es el informe de modelamiento de dispersión de contaminantes. El informe de modelamiento de dispersión de contaminantes, ¿qué hace? Toma tu inventario de emisiones y le aplica un modelo de dispersión. Generalmente hay muchos tipos de modelos de evaluación. Están los gaussianos, los no gaussianos, ¿ah? Los no gaussianos que generalmente se llaman los modelos PUF. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Esta guía tiene un problema muy grave. Y es que generalmente casi todos los modelos nuevos de la familia de modelos engrillados, de los modelos, de las últimas variantes, de los más modernos de los screen y de los más modernos de los CalPUF, tienen un problema muy grave de que se pueden modificar las grillas de variables meteorológicas o se pueden tomar condiciones meteorológicas no estándar sin que el evaluador lo sepa. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que en un lugar que está extremadamente contaminado, aparezca que no está contaminado. ¿Por qué? Porque el campo de viento va a ser tan favorable que la dispersión de contaminantes va a presentar concentraciones mínimas. Entonces, ahí de repente viene la pregunta, oye, ¿y cómo te aprobaron el proyecto? Y no saben nada que el individuo que estaba haciendo el informe vino, agarró y tomó justo un promedio temporal sacado de la grilla de valores que estaba hecha con valores de viento que son prácticamente impensados en la región y que justo dio un día y que se tomó como representativo y que generalmente como el pobre evaluador del sistema público está tan lleno evaluando, que se va a poner a modelar y verificar que tu modelación o verificar que el promedio que tú sacaste para hacer estos periodos específicos es ese. Entonces generalmente lo único que hace el evaluador es confiar en la buena fe de la empresa que hizo la evaluación. Entonces, no, realmente eso no corresponde. Estados Unidos, que ocupa esos modelos, los engrillados, los que ocupan grillas meteorológicas con bancos de datos, es el gobierno el que hace las grillas representativas para cada zona del país. Y te dice, bueno, si usted quiere modelar, la zona del país está en la grilla, tómela y ocupe esos parámetros de temperatura, presión, velocidad de viento, humedad relativa y precipitación. Pero ahí están, bájelas de internet, ocúpelas, no las compre, yo se las doy, pero tiene que usar esas. Yo no quiero que usted me trate de ver la cara de tonto. Entonces, ahí sucede que ¿por qué hay proyectos que salen aprobados? Y no tendrían que por qué salirlo, porque tú vayas a terreno y veis que la cuestión es terrible, pero no, sale el informe y sale el informe favorable de dispersión, y claro, y tú después vais como consultor externo, y tú vais y le preguntáis a la gente que vive en el lugar, oiga, ¿sabe qué? ¿Usted siente problemas en este sector con los olores o cosas así? No, sí siento. Y a ti con tus cálculos, con los sistemas antiguos de modelación,
se da que la gente tiene problemas, po, pero a los individuos que ocupan los modelos modernos, no, pues no les da, po. O sea, las unidades odoríferas les dan por el piso, o las concentraciones de microgramos metro cúbico normal les dan miserables. Entonces, a eso uno lo llama la atención. Déjenme que se me había escapado aquí la hoja. Bueno, como le íbamos explicando, entonces, bueno, son dos documentos los cuales nosotros presentamos. El inventario de emisiones, y el inventario de emisiones para el evaluador tiene un valor muy importante, porque ahí está su primer parámetro crítico, que es establecer si tu proyecto en su inventario de emisiones presenta estimaciones totales anuales superiores a los establecidos por los planes de descontaminación vigentes en ese sector. Y generalmente el evaluador tiene el siguiente parámetro. Si tu proyecto es vecino a una comuna, la cual tiene plan de descontaminación atmosférica, te va a exigir los mismos parámetros que le exige esa comuna, que sí tiene plan de descontaminación atmosférica, aunque tú estés en la comuna del lado. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque estás colindante. Y como los impactos son sinérgicos, si tú contaminas y va a terminar afectando a tu vecino, aunque sea el vecino del lado que queda como 4 kilómetros más allá. Entonces, y de repente eso es algo que la gente no entiende y se enfrasca en peleas con el SEA y con los evaluadores y van abogados y después se desgasta, el inversionista se aburre y se va. Pero eso también nace en una cosa del individuo, del consultor que hace el estudio, de que no asume, de que como está en un sector que ya presenta contaminantes, tú tienes que adaptarte a las normas más estrictas que rijan el entorno. Segundo, el modelo de dispersión de contaminantes. El modelo de dispersión de contaminantes es el que rige la concentración horaria de contaminantes. El primero que le dije que del inventario de emisiones establece una normativa temporal a nivel anual. El segundo hace la dispersión de contaminantes que es a nivel horario. ¿Qué sucede? Ese tiene un parámetro que es crítico. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, y esta es una cosa que siempre yo he tenido discusión con los evaluadores, yo no entiendo por qué los evaluadores siguen permitiendo de que se les puede burlar el sistema a través de los modelos engrillados, siendo que existen los modelos antiguos, que son los modelos gaussianos que todos conocen y que tienen su modalidad de concentración máxima y que establecen el escenario casi como dijéramos apocalíptico de concentración, que es lo que busca el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero no lo hacen muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor tienen instrucciones de que tienen que aprobar proyectos porque se necesita mano de obra para el país. Entonces, claro, alguien que haya dicho en la tele, no, este gobierno no está aprobando proyectos, es la mentira más grande. Porque en el último anuario estadístico que salió en octubre de 2022, están aprobando proyectos como, o sea, están aprobando están aprobando una gran cantidad de proyectos y los proyectos rechazados están siendo los mínimos. Entonces, realmente deja mucho que pensar. Bueno, diferentes casos de contaminación atmosférica en los que hay que tener cuidado. Generalmente, casos de contaminación atmosférica vinculados a minería, está todo el sector, el gran sector del valle interior de la sexta región, que toma San Fernando y que toma Rancagua, porque ellos son afectados, entre comillas, por todas las emisiones que vienen por los valles interiores de Teniente. Generalmente en Chile se presenta una dinámica de vientos alisios, donde generalmente, aunque los vientos arrastran los contaminantes hacia el lado argentino de noche, de día son arrastrados, de noche son arrastrados hacia el fondo de valle. ¿Y a dónde va a dar? Al fondo de valle de la sexta región. Aquí nosotros en la región metropolitana y en la sexta región también aquí tenemos una minera arriba, lo cual a lo mejor, aunque los efectos no han sido muy bien evaluados, también tenemos efectos que vienen dados, aparte del gran nivel de actividad de la zona metropolitana de Santiago, son exacerbados porque tenemos actividad minera cercana. Es más, se han hecho estudios y se ha comprobado
de que hay gases que provienen de teniente que se vienen por el cajón del Maipo, y de repente se comete el grave error de que la gente se arranca el cajón del Maipo para ir a respirar aire limpio y termina respirando aire sulfurado del teniente. Entonces, generalmente ahí se cometen muchos errores. Otros sectores que han presentado problemas, Salvador, ¿para qué decir? Eh, 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 ¿Cómo se llama? Calama también presenta, pero por emisiones de material particulado, porque tiene ahí mismo las mineras a tajo abierto. Sector de contaminación atmosférica, muy bullado ahora, Ventana. A ver. Aquí hay una pregunta, a mí siempre la gente me hace una pregunta igual, que me dice, oiga, ¿por qué en un sector costero y abierto al mar como es Ventana, se generan problemas graves de contaminación atmosférica? Independiente a lo mejor de que algunos estén emitiendo más de lo que tienen que emitir. ¿Por qué? Porque se supone de que está abierto al mar, corre la brisa costera, corren los vientos alisios de costa a tierra, de día y de noche bajan, y está el mar. Ah, pero tú no te has dado cuenta de un fenómeno que sucede en Chile, la vaguada costera. ¿Y qué sucede con la vaguada costera? La vaguada costera es un conjunto de vapor húmedo, de aire húmedo, que condensa y es una muralla que viene avanzando desde el mar, y que lo que hace es que hace variar el volumen de aire en el cual se disuelve el contaminante. ¿Qué pasa? Al disminuir el volumen donde se disuelve un contaminante, la concentración es menor. Entonces, ¿qué pasa? Algo que en un escenario se modela con una dilución casi en un volumen, entre comillas, infinito, de repente te lo hacen un volumen finito y la concentración se va al techo. Y lo otro, muy llamativo, en los casos de las contaminaciones atmosféricas de las grandes ciudades, pero generalmente en Chile, las grandes contaminaciones atmosféricas de las grandes ciudades, hay dos grandes familias. Están las familias de las ciudades contaminadas atmosféricamente en Chile por contaminantes de origen mecánico y de combustión, como es la región metropolitana, que se genera PM10, que es netamente mecánico, PM2,5, que proviene de la quema de los combustibles, y gases, por supuesto, de las diversas actividades. Y la segunda son las contaminaciones atmosféricas que se producen en las ciudades debido a la quema de leña para calefacción, caso Temuco. Entonces, ¿qué pasa? La diferenciación de su contaminación es extremadamente crítica. ¿Por qué? Porque una contaminación produce daños de bronquitis y la otra contaminación a largo plazo produce cáncer. Entonces, a mí, si tú me das a escoger, prefieres vivir en un lugar donde vas a estar con bronquitis o después a los 20 años se te va a originar, entre comillas, un potencial cáncer, no sé ahí tú qué querrás elegir, ¿ah? Porque realmente el gran problema de quemar biomasa es que liberas muchos radicalarios. Y cuando liberas esos radicalarios a la atmósfera, se hacen compatibles muchas veces con el ADN y producen aberraciones. Bueno, cuerpos legales, ahí están los cuerpos legales mínimos que ocupamos nosotros en lo que son el sistema de evaluación de impacto ambiental, y ahora hay modificaciones últimas de este año, hay unas modificaciones del año 2022 que no agrega acá, y para que la tengan ahí como material extra, para que se las voy a mencionar. Ahora, aquí, eso sí yo tengo que mencionarles algo. Chile es un país muy peculiar. Chile es un país de que en muchas cosas se exigen altos parámetros. Es más, hay muchos funcionarios públicos los cuales muchas veces se les alaba por querer igualar, los parámetros nacionales a parámetros internacionales. Pero ¿cuál es el problema? Que caen en ilegalidades. Ahora, desde un punto de vista de la comunidad, se les agradece de que estén jugándosela
y ellos sepan que están cayendo en ilegalidad y prácticamente estén jugando su trabajo en medio. Pero de repente, desde el punto de vista del inversionista, tú no tenés cómo explicarle, porque el inversionista lo que te dice al lado que trae un abogado, oiga, pero si mi abogado me dice que las normas en este país son estas, y usted me dice que tengo que cumplir esta, y en ningún documento legal lo dice. Pero muchas veces no entiende que muchas veces los funcionarios públicos piden parámetros que son, entre comillas, normables a los que pide la Organización Mundial de la Salud en diversos temas. ¿Cuáles? MP10, MP2,5 y materiales y SO2. Generalmente, muchas veces, en muchas partes de Chile, hay muchos funcionarios públicos que, para que ellos te permitan colocar en tus informes de calidad del aire, de que tu componente no le trae problemas a la comunidad, tú tienes que asegurarle que lo que da en tu informe de dispersión de contaminantes sea equiparable a las normas de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, conclusión. El sistema de evaluación ambiental es un sistema que es perfectible y que se ha perfeccionado con el tiempo. Ojalá que con el tiempo las decisiones de las resoluciones de calificación ambiental sean apolíticas y que sean netamente de naturaleza técnica, y que ojalá lleguen solamente al ICE, o sea, que solamente con el ICE técnico sean aprobadas. O sea, eso desde el punto de vista de nosotros los técnicos que trabajamos en el área sería lo óptimo. También en muchos casos, con el tiempo, se haga una evaluación de idoneidad psicológica a los integrantes de los comités técnicos regionales de evaluación ambiental para evaluar, para tratar de evitar problemas de preconcepción sobre tipos de proyectos. Porque puede ser de que a lo mejor un proyecto puede ser minero, pero sus estándares ambientales son tan altos que los hacen viables ambientalmente. Entonces es malo tener esa preconcepción muchas veces por parte de los evaluadores. Criterios técnicos claros, permanentes para la evaluación de los estudios específicos y generales presentados al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y bueno, y ahí estamos. Eso sería mi presentación. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido bien interesante. Han salido varios aspectos que muchos de los auditores quizás desconocían también de lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y hay una cuestión que a mí me sigue preocupando dentro de lo que tú has mencionado, que hace 20 años, por ejemplo, los evaluadores comenzaban a preguntar sobre cuestiones que no estaban dentro de su competencia como organismo. Incluso exigían que uno presentara ciertos informes adicionales que no estaban dentro de lo que es la normativa, ni los reglamentos. Entonces, se excedían un poco en esas atribuciones, aun cuando no les correspondía a ellos. Incluso pedían cuestiones que tenían competencia otro organismo público, no ellos. Pero si uno no los presentaba, bueno, no te aprobaban finalmente tu proyecto y había ahí un problema. Pero veo que después de 20 años, incluso más, todavía permanecen esa inconsistencia y esos problemas graves. No sé cuál ha sido tu experiencia, Eduardo, en ese sentido. No, pues efectivamente, es que mira, ¿sabes qué? Mira, ejemplo. Mire, generalmente yo tengo mandantes de proyectos, los cuales me vienen y me dicen, ¿sabe qué? Yo quiero hacer mi proyecto y voy a hacer todo lo que me pidan para hacerlo. Ejemplo, no sé, pues si me piden que coloque un filtro de tal tipo, lo voy a poner. Si me piden de que contrate a pura gente del sector, lo voy a hacer. Pero tengo otro tipo de mandantes que me llegan con un abogado al lado y me colocan las leyes al lado y me dicen, oiga, ¿y por qué usted en la cotización nos pide esto? O sea, el servicio se lo voy a contratar a usted, pero usted, ¿por qué me está pidiendo esto? ¿Por qué me está pidiendo lo otro? Y ahí uno les trata de explicar, de repente, los que son chilenos, a regañadientes entienden, pero los que son extranjeros no te entienden. A lo mejor ahí tú tratas de entrarle a ellos de que no, es que lo que pasa es que de repente aquí en Chile el rigor de los funcionarios públicos es tanto lo que ellos quieren cuidar el medio ambiente que de repente se sobrepasan en sus potestades.
pero de repente no entienden los individuos y, bueno, y se van a otra consultora, la cual, entre comillas, le presenta los estudios y después nunca son aprobados. Después vuelven acá mismo. Bien, Eduardo. Mira, Eduardo, voy a empezar a hacer algunas consultas del chat que hay, digamos, asistentes que tienen alguna duda que te quieren preguntar. La primera de ellas, mira, Jaime Zúñiga pregunta respecto de la consulta ciudadana, si se pueden generar compensaciones a la comunidad debido a impactos ambientales negativos que estén afectando directamente o indirectamente en el sector del área de influencia. Ya, mira, yo te voy a explicar, ¿por qué se genera el problema de las compensaciones? Se genera por lo siguiente. En el sistema de evaluación de impacto ambiental, y este es un problema de la ley, yo creo que si arreglar el problema de la ley, se podría arreglar todo. El reglamento dice lo siguiente. Si un proyecto hiciera negociaciones para compensaciones ambientales con sus vecinos, lo que daría a entender al jurista es que el proyecto tiene problemas ambientales y por lo tanto ya no tendría que entrar como día, tendría que entrar como estudio de impacto ambiental. ¿Y cuál es el problema? Que a lo mejor aunque el mandante tenga todas las voluntades de la tierra de hacer todas las negociaciones y darle lo que quieren los vecinos, no lo hace para no entrar como estudio de impacto ambiental, sino para entrar como declaración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mecanismo que han hecho muchas empresas con las cuales trabajo han hecho lo siguiente. Van ellos, en la empresa ellos tienen una unidad de trabajo con los vecinos, se presentan a los vecinos, se les explica la situación y lo que se hace después es que por cualquier problema que sufran los vecinos y que sea debido al proyecto, va a la empresa y se lo soluciona. Ejemplo, llegan las moscas, les matan las moscas, se echa a perder la calle porque los camiones pasaron y hicieron hoyos, le tapan los hoyos. Se tapó el alcantarillado porque según los vecinos la empresa tapó el alcantarillado, aunque realmente la empresa no ocupa el alcantarillado porque tiene su sistema propio de aguas negras, pero también se los destapa. ¿Ah? Los vecinos piden que se les arregle el colegio, ya también les arreglan el colegio. Eso han hecho muchas empresas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema de hacer esas compensaciones es que si las compensaciones son muy notorias, puede ser de que el organismo técnico, cuando se reúna a evaluarte, diga, oiga, pero ¿por qué está ofreciendo tantas compensaciones este proyecto? Vamos a hacer entonces de que no se presente como declaración, vamos a hacer que se presente como estudio. Y esa es la figura que quieren evitarse las empresas. ¿Ah? Es por eso, pero efectivamente la comunidad puede solicitar todas las compensaciones que quiera, pero la empresa al aceptar esas compensaciones lo va a tener que colocar como compromisos ambientales voluntarios y así ingresarlo al sistema a través del sistema de declaración de impacto ambiental, como compromiso ambiental voluntario. El problema es que esos compromisos ambientales no pueden ser muy radicales, porque si son extremadamente radicales, la empresa corre el peligro a que le cambien la figura de declaración a estudio. Gracias, Eduardo. Bueno, ahí está respondiendo entonces la pregunta de don Jaime Zúñiga. Hay otra pregunta, Eduardo, que es de Elena Villalobos, y la voy a resumir porque ella lo que quiere saber es si los organismos encargados de la fiscalización de estos proyectos efectivamente después van al terreno a visualizar que esas medidas de mitigación, compensación o restauración de mente se estén llevando a cabo o no, o más bien actúan cuando hay una denuncia por parte de algún involucrado de algún vecino. Ya, mira, yo te voy a decir la verdad cómo trabaja el sistema. A ver, desde que se creó, mira, el ente que hace eso es la Superintendencia del Medio Ambiente. Te explico cómo trabaja el sistema. Viene, se establece la reclamación. Primero, las visitas obligadas por sistema. El sistema obliga, la superintendencia obliga, se autoexige mínimo cada 2 años ir a visitar tu proyecto. O sea, tú tienes tu RCA favorable, cada 2 años tienes que ir a visitarte.
Si ellos no van a visitarte, tú tienes la obligación, tú como empresa, tienes la obligación de montarles un informe con las fotos y con lo que hiciste las medidas de mitigación que correspondían. ¿Ah? ¿Y por qué? Y esto es algo que últimamente lo están obligando a colocar en todos los proyectos. Porque claro, el sistema dice, ¿sabe qué? Yo no tengo tantos inspectores y me veo sobrepasado porque tengo que ir a fiscalizar 1.200 proyectos en la región. Y realmente, si yo divido los proyectos por la cantidad de gente que tengo que fiscalizar, no me da el tiempo. Así que, mire, si yo no alcanzo a ir en estos 2 años, yo voy a revisar el sistema de la superintendencia y voy a revisar que usted, en su hoja de seguimiento, si usted me montó los informes con las fotos de las actividades que usted dijo que iba a hacerse. Y si no las montó, yo ahí voy a mandar a alguien a fiscalizarlo y si no lo hizo, le voy a pasar una multa. Así lo están haciendo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Generalmente los individuos están mandando a los proyectos como más grandes y más complicados a inspectores a terreno, pero al resto tienen a un ejército de personal que no tiene la misma potestad administrativa de un fiscalizador de terreno, pero que van revisando y que al final del día le pasan al fiscalizador jefe y él pregunta, bueno, a ver, ¿cuántos proyectos montaron o no montaron su informe semestral de seguimiento? Eh, Mándales una carta de oficio que no han llenado nada, no responden. Ah, ya, ahí vamos a fiscalizarlos. Van y lo más probable es que va a ser multa. Gracias, Eduardo. Mira, Ahora, ¿qué es lo que pasa? adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Está la otra parte del proceso de reclamación. Ejemplo, cuando llega una reclamación, lo que hace la superintendencia es que oficia al organismo sectorial competente. Y el organismo sectorial competente va a terreno y después ellos reofician a la superintendencia y la superintendencia, entre comillas, dependiendo de la gravedad de la situación, manda al fiscalizador. Ahora depende, porque los fiscales de los organismos públicos, ejemplo de hidráulica, de Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Agua, Servicio Agrícola y Ganadero, Salud, ellos tienen habilidad, ellos tienen potestad de inspector fiscal. Entonces, si el individuo dice que realmente no respetaste lo que dijiste que ibas a hacer y realmente tienes que ir al juez de policía local a dar excusas, lo más probable es que la superintendencia lo único que va a hacer prácticamente darte la venia a lo que va a decir el organismo sectorial. Gracias, Eduardo. Bueno, lo último, Eduardo, para no abusar de tu buena voluntad y de los asistentes, que, bueno, ha sido una presentación bastante interesante, han aparecido hartos detalles y cuestiones que a veces uno desconoce y que, bueno, tú como trabajas directamente con eso día a día te vas dando cuenta de la fortaleza y debilidad que tiene el sistema. Mira, tenemos a don José Zúñiga, él es titulado nuestro de la carrera de Ingeniería Civil en Prevención de Riesgo y Medio Ambiente, pero está recién titulado, ya no lleva mucho tiempo titulado, y a él siempre, me acuerdo yo, que le fascinó siempre el tema ambiental, y de hecho aquí lo presenta también como una inquietud que siempre le ha gustado desempeñarse o quiere desempeñarse en ese ámbito. Y en ese sentido, estoy resumiendo lo que él plantea acá, pregunta, y a lo mejor alguna orientación tuya, Eduardo, ¿qué atributos o qué conocimientos, ¿no es cierto?, qué competencia es necesario que él pueda fortalecer para ingresar a alguna consultora ambiental o algún proyecto Mira, digamos, trabajar mira, en ese ejemplo, no, mira, el ejemplo, allá en UTEM ustedes son ingenieros en prevención de riesgo y medio ambiente, ingeniería civil en prevención de riesgo y medio ambiente, ustedes tienen las dos carreras. Ya. Mira, generalmente, ¿qué cosas son buscadas en el ámbito de la consultora? Los individuos que sepan, los que se llaman armadores de vías, o armadores de sistema de evaluación de impacto ambiental. Los que se llaman también coordinadores de proyectos. ¿Quiénes son estos? Son los individuos que hacen los seguimientos a los proyectos y que se dedican a coordinar los equipos de trabajo. Generalmente, ¿quiénes están haciendo ese trabajo hoy en día en las consultoras? Lo están haciendo geógrafos, lo están haciendo ingenieros ambientales,
Y también hoy en día, también yo he visto que de las consultoras están contratando a los ingenieros civiles en medio ambiente, que es equivalente a los de ustedes, que son los ingenieros civiles en prevención de riesgo y medio ambiente, también lo están contratando. En mayo me he encontrado a hartos estudios, por ejemplo, la Rita de prevención, ella yo me acuerdo que trabajaba aquí cerca, en Plur acá, trabajaba en Hatch, me acuerdo. Entonces, habilidades para saber manejar equipos de proyecto y saber cumplir los plazos y saber exigirle. O sea, primero que nada, se le pide que la gente tenga la habilidad para poder manejar equipos interdisciplinarios y ser capaces de saber exigir el cumplimiento de plazos a la gente. Porque en sí el sistema este peca de que los plazos son muy complejos. ¿Ah? Eso son como, podríamos decir, una habilidad blanda. Y habilidades técnicas duras, ojalá que el individuo sepa de procesos industriales para que cuando le estén hablando de un cierto proceso, el individuo se sepa guiar y ubicar. Ejemplo, cuando le diga en una planta, ¿sabes qué? Pasa esto, porque en este lugar pasa el problema, entonces el individuo que está guiando y está armando la guía o está armando la respuesta a la reclamación, sepa qué problema tiene y sepa a qué especialista llamar. Y lo otro, dentro de lo que tú enseñas específicamente, individuos que sepan interpretar bien los estudios de aire, sepan interpretar los estudios de ruido, sepan interpretar los estudios de vibraciones, eso es súper valorado. A lo mejor no lo sepan hacer, pero lo sepan interpretar bien y sepan cuáles son sus consecuencias. Ya, Eduardo, clarísimo. Bueno, tal como yo lo anoté en el chat, quiero agradecer entonces la participación de todos los asistentes, ¿no es cierto?, por las preguntas, por los comentarios. Hay un número importante de personas acá que se quedaron hasta el final, porque encontraron que la presentación era bastante interesante. Sí, y esperamos también que haya sido una jornada enriquecedora para todos. En nombre de la carrera de Ingeniería Civil, Relacionada y Medio Ambiente y la escuela de la cual yo dirijo, quiero agradecer también, Eduardo, tu presentación, quiero agradecer tu buena voluntad, digamos, siempre y permanente colaboración con nuestra escuela, con nuestra carrera, y simplemente dejarte invitado para otra oportunidad, Eduardo, para que podamos también continuar con esta jornada, digamos, de intención y de vinculación hacia el entorno, ya sea hacia otras carreras de la universidad o hasta fuera de la universidad. Así que no queda más que agradecer, Eduardo, tu participación y totalmente, digamos, contento por esta tremenda exposición hoy día realizada de parte. Así que muchas gracias, Eduardo. Ya, sí, yo te voy a mandar la presentación para que se la coloques en algún medio, se la entregue a los niños. Ya, ahí vamos a estar atentos entonces. Muchas gracias, Eduardo. Ahí estamos en contacto. Ya, que me vaya bien. Gracias por tu participación. Ya. Un gusto. Chau. Chao.